corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo al escucharte. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu, no te apartes de mí. Enséñame el camino que debo seguir. Toca hoy mis labios y te confesaré. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero ser sensible a tu voz. Solo por tu sangre puedo entrar y con manos santas adorar. Cuanto más me rindo. Dios les bendiga a toda la amada iglesia, mis consiervos, líderes, discípulos. Dios los bendiga y para mí es un honor, privilegio poder compartir la palabra con toda la iglesia. Vamos a continuar lo que venimos tocando. La clave es oír. Hemos quedado con respecto del sacerdote Elí, sus hijos. Ahora, en esta vez voy a abordar el tema sobre de Samuel. Samuel aprendió a oír a Dios. O sea, vamos a la cuarta parte de este mensaje y te voy a pedir que prestes atención porque te va a ayudar, te va a edificar, que con todo tu corazón humildemente lo sabes recibir. Yo te invito a abrir tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a verle, aprender de este joven cómo él aprendió esta clave, oír, que le dio mucha importancia. El oír lo levantó a Samuel. Era el juez de Israel, el profeta, y era el reemplazo del sacerdote Elí. Les invito a abrir capítulo 3 de Primera de Samuel. Abra su Biblia en el capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová
en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, versículo 5, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a agregar el versículo 11, es interesante. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Interesante. Samuel aprendió a oír. Pero quiero hacer resaltar algo interesante acá. Algo que tú y yo tenemos que entender. Tenemos que ser conscientes de algo importante que muchos hemos pasado por alto esto. Número 1, aprendió a oír primero al sacerdote Elí. Aprendió a oír. Este muchacho, este joven, cuando Dios lo llamaba, pensaba que Elí, el sacerdote, le llamaba. Él corrió. Le dijo acá: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? En el versículo 4. En el versículo 6 vuelve a repetir. Dios lo llama, corre a buscar a Elí, pensando que le llamaba. Y le vuelve a decir: ¿para qué me has llamado? Y le dijo: yo no te he llamado, hijo, vuelve a dormir, anda, acuéstate. La tercera vez, en el versículo 8, dice que Dios le vuelve a llamar. Él corre a Elí: ¿para qué me ha llamado? Y Elí, el sacerdote Elí, un ratito se da cuenta: no, Dios le está llamando a este joven. Dios le está llamando a este joven. Elí entendió. Mira cómo hace un sacerdote, cómo hace un pastor. Lo que el pastor Elí, vamos a llamarlo así, le encaminó
para tener ese encuentro después Samuel con Dios. O sea, le encaminó, lo instruyó. Entonces, este es algo interesante. Por eso, número 1, aprendió a oír a su pastor. Hay miles de evangélicos en las congregaciones. Miles. Escuchan a otros, no escuchan a su pastor. Escuchan a mentirosos, pero no escuchan a su pastor. Mira, Elí era un pastor espiritual, era un sacerdote espiritual. No fue muy espiritual. Elí no fue un pastor súper espiritual. Descuidó su vida espiritual, descuidó su ministerio y descuidó su vida espiritual en todo sentido en cuanto a sus hijos que eran sacerdotes. Entonces, pero acá hay que resaltar algo que tú y yo tenemos que entender. Aprender a oír a nuestro pastor. En tu casa, aprende a oír a tus padres. Si tú no has aprendido a oír a ese pastor que Dios le ha puesto en tu congregación, a ese pastor que es de carne y hueso, que tiene tendencia a equivocarse, o tal vez no ser muy espiritual como tú, pero hay un principio que tú tienes que aprender: oír a tu pastor. Déjale de cuestionar, deja de murmurar contra él, déjale de hacer juicios aislados. Escucha cuando predica la palabra. Escucha un consejo bueno cuando te da tu pastor. Si tú nunca has aprendido a oír a tu pastor, a tu líder espiritual, menos oirás a Dios que nunca le has visto. Y Dios nunca le cuestionó: no le escuchas, ese pastor es un carnal, ese pastor es así. Nunca Dios le hizo eso a Samuel. Más bien, él confundió la voz de Dios con Elí. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a escuchar a Elí, acostumbrado a escuchar a su pastor. Y eso le agradó a Dios. Ahora, número dos. ¿Qué rompió Samuel en cuanto a oír a Dios? Recuerda que él aprendió a oír. Aprendió a oír la voz de su pastor. Ahora te quiero hacer entender algo acá. Si Dios le estaba llamando, ¿por qué él pensaba que era Elí? Porque la voz de Dios como si estaría pareciendo la voz de Elí. ¿Sabes qué significa esto en el ámbito espiritual? ¿Sabes qué significa? Que Dios permite que tú primero aprendas a sujetarte a un hombre que es pastor puesto por Dios ahí, para que tú aprendas a sujetarte a Dios en sus demandas cuando impone a través de su palabra. O sea que Dios nunca actuará lo contrario. Mira, este hombre, este muchacho, aprendió a oír a su pastor. Ahora, ¿pero qué rompió aquí? Déjame enseñar. ¿A qué hora Dios le llamaba? ¿En el día? Cuando estaba bajo un árbol meditando, o en una playa sola meditando. No, él estaba durmiendo, él estaba descansando, era de noche. Esa palabra que dice que estaban a punto de apagarse antes que se apagan las lámparas de Dios, está queriendo decir, era donde el hombre más duerme, donde le da gana más dormir, echar, descansar, en el momento de la cúspide que el hombre en la noche duerme, tranquilo. Dios interrumpe su sueño. Dios interrumpe su descanso. O sea, estaba rompiendo una vida cómoda. Pastores, no es tiempo de estar cómodos. Una vida cómoda. Nunca ha sido tiempo de tener una vida de paseos, de relajos, de reuniones de comidas y bebidas. O sea,
esta cosa que está pasando ahora es interesante porque está rompiendo esquemas mentales, espirituales, emocionistas, esquemas de todo tipo que a la gente, a los evangélicos, líderes, pastores, les estaba llevando a tener una vida cómoda. Mira la hora que le llamó Dios a Samuel. Momento de descanso. Alguien, ay, ¿por qué vienes a fastidiar? Estoy descansando. Oye, pastor, la hora que me llamas, tú no me dejas ni tener mi espacio. Él pudo haberse quejado. Él pudo haberse murmurado. Cada rato me llama este pastor. Y gracias a Dios no fue el pastor que le llamó. Era Dios. Dios, pero a través de su pastor. ¿Para qué me ha llamado? Porque la voz de Dios era igualito de Elí. Y él corriendo se levantó de su cama y corrió. Y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Aquí estoy listo, ¿para qué soy bueno? Entonces, ¿quiénes oyen a Dios? Los que están dispuestos a romper con esa vida cómoda que les estaba haciendo daño a millones de evangélicos. Ahora, ¿y qué enseñanza encierra esto? ¿Qué enseñanza encierra todo esto? Reitero, Samuel aprendió primero a oír a su pastor, al sacerdote Elí. ¿Qué enseña todo esto? Que te levanten a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, en tu descanso placentero, te llama. ¿Qué encierra todo esto? Y él se levanta y corre. En todas sus llamadas él salía corriendo. ¿Qué enseña esto? ¿Qué enseñanza? Primero, que él se dejó instruir. Samuel se dejó instruir, no era testarudo, no era caprichoso, era un joven que se dejó instruir y enseñar por su pastor. 2. ¿Qué más encierra esto? Se dejó formar, se dejó moldearse. Él se dejó, no puso resistencia. Él dejó que le forme. Tercero, rompió con la comodidad. Rompió con esa vida cómoda. Rompió con esa vida muy cómoda. Mira hasta dónde abarca cuando uno hay que aprender a oír a Dios. Porque una vez que tú oyes a Dios, nunca serás la misma persona. Pero rompió. Su vida no fue igual. Ahora, ¿dónde estaba Samuel? ¿En su casa? No. ¿Estaba en una aglomeración? Tampoco. ¿Estaba en un culto de avivamiento espiritual? Tampoco. Estaba en el templo, en el silencio profundo de la noche. Estaba en el silencio, en las densas oscuridad en ese entonces y solo, pero en el templo. ¿Y dónde estaba el sacerdote Elí en su aposento alto? Un viejo obeso, ciego, que escaseaba la palabra. No había palabra, pero algo estaba gestando en el templo. Acá quiero decirles algo
quizá te va a parecer ridículo, tal vez te va a parecer raro. Este Samuel es un o es un prototipo de una iglesia gestante, no emergente, gestante, que se estaba levantando, porque la iglesia evangélica de Elí y de sus hijos, ya la gloria se le hacía ir. En ese silencio de la noche, en ese templo se estaba gestando, estaba saliendo un retoño, estaba que se levantaba la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia donde los hombres de Dios, los líderes, los hijos de Dios, más paran en el templo. No me refiero a la congregación. Cuando aquí hablo de templo, no se refiere en el sentido espiritual, sino en el secreto con Dios. ¿Dónde estaba Samuel? En el secreto, en el templo, cerca al arca de Dios. En el arca, y acerca al arca de Dios. Pero pastor, Samuel no le conocía a Dios. Ahí está, justamente ahí está la ventaja. La ventaja de acercarnos a Dios, de estar a solas y que haya aprendido a oír, le va a valer en lo espiritual. En la noche, Dios nunca va a llamar ni te hablará cuando estás llenito de aglomeración y de cosas en tu cabeza, o cuando vas agitado a orar. Entonces, ¿dónde estaba Samuel para oír a Dios? En el templo, en el secreto, cerca al arca de Dios. Ahora, mira qué demuestra, qué cosa saca Samuel de su corazón. ¿Qué se necesita para oír? En otras palabras, disposición. Samuel es dispuesto. Él estaba dispuesto. No titubeaba cuando llamaba. Disposición, decisión. No estoy diciendo sentir. La gente está llenecito de sentir. Estoy diciendo de convicción, de decisión. Como lo hizo una vez este muchacho Daniel. Él decidió con Dios, para Dios, estar con Dios, de ponerse al lado de Dios. Él decidió, aunque estaba arriesgando que le corten la cabeza. Samuel nos enseña aquí el oír. Oyó que le llama, él salió corriendo. Heme aquí, aquí estoy para cualquier servicio. Entonces, aquí la palabra oír ya se traduce en obediencia. Samuel, ¿qué? Samuel, ¿qué? Venga, ahorita. No. Él escuchó, se levantó y fue al pastor. Eso se traduce obediencia. 3 cosas. Obediencia, prontitud, disposición. La palabra heme aquí. Obediencia, prontitud, disposición. Esta palabra disposición aquí se traduce no solo obediencia, sino de servir. De servir. De servir. Qué interesante que este muchacho aprendió a oír. Aprendió a oír a Dios. En el versículo 10, pero encontramos algo interesante. ¿Por qué le llamó Dios 3 veces?
¿Por qué una sola vez no hizo el milagro Dios? ¿Por qué 3? En la cuarta, ya Dios se acerca. Dice, mira, a ver. Y vino Jehová, no fue Samuel, vino Jehová al templo, vino Jehová y se paró. Me imagino que paró delante de él. Pero como ya le han instruido cuando viene Dios cómo lo va a responder, dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Mira, que tu siervo, o sea, estoy listo para servirte, Jehová. Pero le llamó. ¿Por qué le llamó? ¿Por qué 3 veces en la cuarta ya fue directo? ¿Por qué? ¿Por qué? Permítame decirte algunas cosas. Si quieres, apúntalo. Número 1, para su salvación. El versículo 7 dice así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Para que reciba la palabra, reciba revelación, Dios le llamó 3 veces. ¿Para qué? Primero, para que tenga salvación, tenga un encuentro muy personal con él y lo llegue a tener. El que vivía y dormía en el templo, eso significa perseverante, ser perseverante en buscar a Dios, en esperar que Dios va a hacer algo. Él quería la presencia de Dios. Número dos, porque él tenía que entregar su corazón. Él tenía que entregar su corazón. La segunda razón. Tercero, él tenía que desligarse de Elí, porque él va a levantar lo que es la iglesia de Jesucristo. Te estoy hablando en pro, lo que es ahora. Recuerda que el otro ya se le fue la gloria del Señor. Esa es la tercera razón. La cuarta razón es que Dios buscaba, escúchame, Dios buscaba un corazón puro, digno de confianza, donde puede depositar su palabra. Esto es interesante. Hay millones de gente que lee la Biblia, conocen Biblia, pero nunca Dios depositó su palabra en ellos. Nunca. Aunque tengan apariencia de piedad y súper espirituales, nunca Dios depositó su palabra en ellos. Mira, quiero decirles algo, no porque soy profeta, nada de esas cosas. Sencillamente van a venir montón de cristianos amargados contra sus profetas que les están engañando, contra sus apóstoles que les están engañando. ¿Por qué? Porque nunca Dios deposita esa palabra de Él, su palabra, en esos tipos de corazones. ¿Por qué le llamó? Porque Dios buscaba un corazón puro, fuera de codicia económica, fuera de codicias incorrectas, fuera de eso, libre de eso. Porque un ministro nunca debe servir por dinero, por fama, por lucirse. Su autoridad no está en el ministerio, no está en la iglesia, no. Sale de la palabra. Es la palabra. Entonces, él buscaba un corazón que pueda confiar su palabra y encontró en Samuel la clave. ¿Cuál fue? Que él oyó al pastor. Si este ha sido obediente, ha oído a su pastor, dijo: Dios me va a oír y me va a obedecer también a mí. Estas son las 4 razones por qué Dios le llamó 3 veces. Ahora,
¿Y qué significa ese de heme aquí? Un poquito más te lo voy a profundizar. ¿Qué significa? Escuchar. ¿Y qué quiere decir aquí en cuanto a Samuel? Ese de escuchar, prestar atención con interés. O sea, la clave es oír a Dios, pero este implica prestar atención con interés. En otras palabras, Samuel estaba presto a atender toda la palabra. Ni uno se le cayó. Ninguna palabra que Dios depositó en Samuel no cayó al suelo. Ese es oír. Por eso siempre he dicho esto. El que oye a Dios cambia. Va a fructificar. El que nunca oye a Dios nunca cambiará. Así aunque asiste millones de veces a los ayunos, a los templos, así aunque los sacuden, tenga tembladera y no oyó a Dios, nunca cambiará. Nunca. Entonces, el versículo 10, él tiene un encuentro directo, personal con Dios. El domingo pasado les había dicho una de las razones por qué los evangélicos no cambian, escuchan a cualquier persona, a cualquier profeta, apóstol, a cualquier predicador, a cualquier pastor, y nunca cambian, son engañados. Les he dicho que es por falta o por ignorancia. Por ignorancia. Y la ignorancia pues equivale no conocer a Dios. Les había dicho que esta gente mensajes y tras mensajes y nunca cambian porque nunca han oído a Dios, menos hayan aprendido a escuchar a Dios. Mira cómo vive la gente, mira cómo viven miles de evangélicos, cómo viven millones. No son miles, son millones de evangélicos. Mira cómo viven. Nunca han aprendido a oír en su casa a sus padres, en la iglesia al pastor. No han aprendido a oír. No han aprendido a oír. Ahora, en este encuentro que tuvo Samuel con Dios, todo cambió. Y Dios deposita su palabra en ese corazón puro. Ahora, quiero resumir. Samuel aprendió a oír. Samuel se dejó instruir, moldear, formar. Samuel aprendió romper su vida cómoda. Samuel aprendió a prestar atención, que es uno de los aspectos de oír, pero con interés abierto. Aprendió obediencia, aprendió a reverenciar a Dios y sobre todo aprendió a diferenciar la voz de Dios. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿a quién oyes? Te pregunto, ¿a quién oyes? ¿A quién estás oyendo? Tal vez a gente incorrecta. Líder cristiano, si no has aprendido a oír a tu pastor, menos oirás a Dios. Si no has aprendido a oír a tus padres, menos oirás a Dios. Dios es espíritu y toda la palabra tiene un trasfondo espiritual. Una vez más quiero decirte, escudriña la palabra. Apártate a estar a solas con Dios. Deja por un lado el YouTube, el celular. Deja por un lado la televisión. Sigamos el ejemplo de Samuel.
Él paraba cerca del arca de Dios. Y a Dios ha levantado la iglesia que va a ser quitada de esta tierra. Y he escuchado de muchos predicadores, pastores, decir esto. Viene lo mejor. Vienen días de esperanza. En estas alturas que vive esta pobre humanidad, quieren palabras de esperanza. Si le han tenido un montón, están queriendo. Y veo pastores papachones, pastores que quieren ser como el Mesías, traen palabra de esperanza. La gente no necesita una palabra de esperanza porque esperanza no tiene el mundo. La iglesia tiene una esperanza y una respuesta. Para la iglesia de Jesucristo sí viene algo mejor. ¿Y cuál es eso? El rapto de la iglesia. Esa es la respuesta, esa es la esperanza. Y para eso nos estamos preparando todos los días. Pero en estas alturas quieren una palabra de lo que ellos al menos se sientan bien. Una palabra, pero ¿en medio de qué? En medio de la inmundicia, ellos quieren esa palabra de esperanza. Es lo que estoy esperando. Y hay un montón de pastores en la red social, llenecito de pastores. Trae una palabra de esperanza a esa gente que está en pecado. Lo que ellos quieren es oír. Si vas a hablar del infierno, habla del infierno. Si vas a hablar del rapto, habla del rapto. Si vas a hablar del cielo, habla del cielo, del pecado. Porque por toda esta cosa que viene es porque la iglesia no ha cumplido su misión. Ha fallado. El mundo está en pecado, el mundo está en tinieblas. ¿La iglesia qué? Se han encerrado en sus cuatro paredes a hacer sacudones, a gritar como perros, a hacer como gritos de lobo, alarido y un montón de cosas. Volvamos a la palabra. No traigamos mensajes mediocres. No hagamos eso. Porque las palabras y mensajes de esperanza, de prosperidad, cuando la Biblia dice que vienen peores cosas, que viene hambre, vienen cosas peores, pero sí hay una sola esperanza. La iglesia. Para la iglesia. Reitero, repito, el arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza. Porque estas cosas se van de mal en peor. Yo te invito a oír a Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellos me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nadie les arrebatará de mis manos. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón, recibo tu palabra. Señor Jesús, te ofrezco mi corazón. Todo mi ser, rindo mi voluntad a tu señorío. Señor Jesús, hoy me consagro a ti, vuelvo a ti. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, toma toda mi vida para siempre. Amén.